Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartirte un tema que es crucial en nuestras vidas y es la Biblia. ¿Por qué crucial? Porque si nosotros nos damos cuenta de lo importante que es poder abrir la Biblia y poder leer y aprender acerca de lo que dice en ella, vamos a conocer mucho mejor a Dios, ¿no? Vamos a saber cómo es Él. Y a medida que lo vayamos conociendo, vamos a amarlo más y vamos a querer guardar sus mandamientos. Van a hacer algo dentro de nosotros que nos va a unir más a Él. Y si por el contrario nunca o poco hemos podido leer la Biblia, poco o nada vamos a conocer a Dios. Si hoy quieres aprender lo grandioso que es poder leer la Biblia, quiero invitarte a que puedas escuchar este audio hasta el final y tal vez puedas ser esa luz, ¿no?, que puedas encontrar en este camino de tu vida. Voy a empezar compartiendo contigo 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Haciendo un paréntesis, aquí vamos a encontrar, continuando con la lectura de este versículo, vamos a encontrar 4 cosas útiles para nuestra vida si nosotros leemos esta escritura, ¿no? Recordemos que hasta este tiempo la primera iglesia de Jesucristo tenía solamente la ley, ¿no? Y tenía todo el Antiguo Testamento y también tenía las escrituras que fueron escritas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta este tiempo, ¿no? Hasta estas cartas de Pablo. Entonces se refiere a todo esto que ellos tenían en sus manos, que ahora lo tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces veamos esas 4 utilidades para nuestra vida, ¿no? Aquí dice, en la escritura dice, útil para enseñar. Entonces la Biblia es útil para poder enseñar, ¿no? Si somos padres de familia en nuestra casa, ¿no? Si tenemos, tal vez incluso somos jefes de nuestros empleados, incluso ahí podemos enseñar, ¿no? Porque realmente la Biblia cambia las vidas, ¿no? Y podemos ayudar a que esa gente que está viviendo en la oscuridad, que también son de nuestra propia familia, nuestros propios hijos, podamos iluminarles un poco a leer la Biblia y enseñarles acerca de Dios. La segunda utilidad que nos trae la Biblia a nuestra vida es para redarguir. ¿Qué significa esa palabra? La Biblia es útil para ir en contra de todos los argumentos que cualquier persona pueda tener en cuanto a lo que es verdadero o falso. Entonces la Biblia es como una regla, ¿no?, que tiene ahí bien medido qué es lo que tiene que haber, qué es la verdad y qué no es la verdad. Esa palabra redarguir, yo hoy me puse a investigar, ¿no?, porque no sabía el significado. Y significa en contra de los argumentos de una persona. Entonces con eso podemos darnos cuenta claramente, ¿no?, que no hay argumento que valga, que pueda querer contradecir a lo que diga la Biblia o querer decir otra cosa diferente, ¿no? Otra utilidad que nos trae el poder leer la Biblia es el poder corregir. O sea, ahí en el versículo dice, ¿no?, para corregir. Y realmente es cierto, porque uno a medida que va leyendo va corrigiendo su vida, ¿no?, porque se va dando cuenta qué errores cometemos, ¿no? Y a veces es increíble que ni nos damos cuenta que estamos viviendo en algunos errores, y a medida que vamos leyendo, entonces vamos alumbrando más esos errores en nosotros y vamos empezando a trabajar en ellos y a querer cambiar, ¿no?, esas partes de nuestra vida. También la Biblia es útil para instruir en justicia. Realmente la justicia de Dios está, ¿no?, en la Biblia, ¿no? Hay muchas partes que nos vamos a dar cuenta al leer cómo tienen que ser las cosas justamente. Yo me sorprendí porque incluso encontré en el Antiguo Testamento cómo tenía que ser las herencias, ¿no? Que a veces, ¿no?, ahorita, digamos, en este tiempo, a veces hay peleas, ¿no?, de herencias, quién va a heredar cuando alguien fallece, ¿no?
Pero ahí en la Biblia está explicado quién tiene que heredar, ¿no? En caso de que sea padre o que sea hermano, incluso que no tuvo hijos, quiénes tienen que heredar, está totalmente claro y realmente yo lo vi totalmente justo, ¿no? Porque si nosotros humanamente queremos poner nuestra propia justicia, siempre vamos a cometer errores, ¿no? Pero realmente yo me sorprendí con eso, por ejemplo, de las herencias al encontrar en la Biblia, y me pareció tan justo y tan bueno, ¿no? Para los que realmente tenían que heredar en caso de que alguien falleciera en la familia. Ahora en el versículo 17 vamos a leer el para qué, estas 4 utilidades, ¿no? Que nos trae la Biblia a nuestra vida, ¿no? Estas 4 utilidades que hemos aprendido, que es el enseñar, el redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Eso para qué nos va a servir? En el versículo 17 explica, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces nos damos cuenta que si nosotros leemos la Biblia y aplicamos estas 4 utilidades a nosotros mismos y a nuestro entorno, vamos a ser hombres de Dios o mujeres de Dios, ¿no? Y vamos a ser perfectos. Hay muchas escrituras en la Biblia que dice que tal persona era perfecto, ¿no? Hay muchos ejemplos acerca de personas que eran perfectas, pero esa perfección no se refiere a algo totalmente perfecto, sino a algo parecido a la perfección, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer algo parecido a la perfección. Y tiene otro propósito más, el poder estar enteramente preparados para toda buena obra, dice, ¿no? El versículo 17. Vamos a estar preparados entonces para poder hacer cualquier buena obra, ¿no? Nuestro corazón va a estar preparado, nuestra mente, no vamos a tener que pelear con nosotros mismos para saber si está bien o está mal lo que queremos hacer. No vamos a pelear con nosotros mismos para saber si debo ayudar a alguien o no, ¿no? Porque vamos a estar preparados, totalmente iluminados para toda buena obra. Al comienzo de esta escritura de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, habíamos leído que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios haya inspirado la Biblia? Voy a responder esa pregunta con un artículo que encontré y me pareció muy interesante. La frase que hemos leído, inspirada por Dios, significa que el Espíritu Santo motivó y dirigió de manera sobrenatural a los profetas y a los apóstoles que recibieron revelación al escribir los libros bíblicos. Las Sagradas Escrituras no se originaron por voluntad de los redactores humanos, sino del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer en 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 para colaborar esta frase. Al leer esta escritura nos vamos a dar cuenta de que está hablando en tiempo pasado. Eso significa que se refiere a todo lo que había escritura de parte de Dios hasta ese momento. Entonces, 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí nos dice bien clarito, ¿no? Que toda la escritura que había hasta ese tiempo fue por inspiración del Espíritu Santo y no fue por voluntad de nadie. Y sabemos que el Espíritu Santo viene de Dios. En más de 3,000 oportunidades los escritores de la Biblia declaran haber recibido los mensajes directamente de Dios. El Espíritu Santo inspiró, ¿no? ¿Qué significa inspiró? Que sopló o que generó la palabra mediante escritores humanos. Dios comisionó la escritura a sus profetas, ¿no? Como Moisés. En Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
también está Samuel. En 1 Samuel 10:25 dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Cuando dice ahí esa frase, guardó delante de Jehová, se refiere a que ese libro fue guardado en el arca del pacto, ¿no? Más adelante vamos a ver de que cada libro que se escribía, que era inspirado por Dios, era guardado ahí en el arca del pacto. Otro profeta a quien Dios comisionó es Isaías. En Isaías capítulo 30, versículo 8 dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Imagínense o imagínate, ¿no? Que Dios dijo ahí, al final de ese versículo dijo, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. No, o sea, si Dios lo dijo que va a ser así, pues se ha mantenido así hasta ahora, ¿no? Porque no hay poder humano ni fuerza espiritual que pueda mucho más que Dios, ¿no? Y su palabra. El otro día estábamos leyendo con mis hijas, por ejemplo, Génesis capítulo 1, y nos hemos sorprendido, ¿no? Que con solo su palabra de Dios decía a las aves y a los peces y a todos los animales que había, les decía, ¿no? Que se multipliquen y que se fructifiquen, ¿no? Y con solo su palabra empezaron a reproducirse hasta el día de hoy, ¿no? Entonces solo la palabra de Dios y se cumple. Y aquí vemos, ¿no? Que dice que ese libro o esos libros se iban a mantener eternamente y para siempre. Y bueno, si Él lo dijo de esa manera, entonces se está cumpliendo. Tenemos también a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Bueno, esos son solo ejemplos de algunos a los que Dios mandó que escribieran, ¿no? Lo que Él iba a decir o lo que iba a pasar. También es importante saber que la Biblia no surgió como resultado de que Israel buscara a Dios, sino como testimonio de Dios contra Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que Israel no fue el que lo consiguió poder hacer todas esas escrituras por buscar a Dios, no, sino que Dios hizo que se escribiera todo eso para que tenga algo en contra de Israel, que siempre ellos estaban pecando y siempre hacían lo que no debían hacer. ¿Qué tener algo en contra de Israel? Porque Dios en todo lo que es el Antiguo Testamento, que bueno, era parte de los israelitas, Dios siempre les estaba mandando qué debían hacer y qué no debían hacer, ¿no? Entonces ahí tenían bien claro ellos qué era lo que le agradaba a Dios. Entonces por eso es que Dios tenía que tomar esa palabra para poder lanzar juicios sobre ellos, ¿no? Para que ellos no digan, no sabíamos, ¿no? Pero sí, ellos no podían decir que no sabían porque sí sabían. Voy a leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Son palabras que Moisés está diciendo, ¿no? Al pueblo de que ese libro lo pongan en el arca del pacto, pero que ese libro iba a ser testigo contra ellos. Claro que si pecaban, ¿no? Aquí tengo una escritura que es muy fuerte y es donde Zacarías lamenta que los israelitas pusieran su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había mandado, ¿no? Está en Zacarías capítulo 7, versículo 12. Voy a leer desde el versículo 11. Dice: Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Sabemos que el diamante es duro, ¿no?
Entonces dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dije que era una escritura muy fuerte? Porque esto se aplica incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, que sí que existen personas, ¿no?, que ponen su corazón como un diamante duro, que no quieren entender, y como dice ahí, ¿no?, volvieron la espalda, dice, taparon sus oídos para no oír, ¿no? Entonces, y no quisieron escuchar a los primeros profetas que fueron enviados por su espíritu, dice, ¿no? Por tanto, el gran enojo de Jehová de los ejércitos cayó, ¿no?, sobre ellos. Entonces, eso se aplica también a nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a querer, no querer ni saber de lo que dice la Biblia, porque a veces decimos, tengo miedo, prefiero no aprender, porque así menos condenación voy a tener. También es otra frase equivocada, ¿no? Nosotros debemos tener, si creemos en Dios, debemos tener hambre de conocerlo a Él, ¿no? Debemos tener ese deseo de conocerlo a Él, ¿no?, de saber cómo es Él. Y la única manera de hacerlo es abriendo la Biblia. Ahí vamos a encontrar, vamos a conocerlo mucho mejor, cómo piensa Él, cómo actúa Él, qué dice Él, qué manda Él. Todo está ahí, porque todo es lo que Él hizo registrar a sus profetas, ¿no? Que Él les decía, hagan esto, digan esto, o yo les digo esto, ¿no? Es Dios mismo hablando a través de la Biblia. Y si se ha mantenido hasta este tiempo es porque nosotros también necesitamos aprender estas palabras, esta escritura, para que podamos, como habíamos leído en 2 Timoteo, ¿no?, para poder tener esas 4 utilidades en nuestra vida y poder estar preparados para toda buena obra. Aquí viene algo interesante, dice, la colección de libros bíblicos comenzó a integrarse a medida que los escritos inspirados eran colocados junto al arca del pacto, que contenía también los 10 mandamientos. En Isaías 34, versículo 16 dice, inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Como habíamos leído una escritura anteriormente, ¿no?, Dios mandó, ¿no? Mandó que se conserve para siempre, ¿no?, hasta el postrer día, decía, ¿no? Entonces, así como mandó que los animales se multipliquen y hasta el día de hoy siguen multiplicándose, es lo mismo. Aquí dice que su boca mandó, dice, que así fuera con este libro, ¿no?, con el libro de Jehová, dice, y los reunió su mismo espíritu. Entonces, realmente la Biblia es el poder de Dios, ¿no?, que hizo que se conserve tal y como tenía que ser para nosotros. Ahora voy a leer una escritura que se está cumpliendo, ¿no?, en este tiempo, más que todo de coronavirus. Se ha visto, ¿no?, mucha gente que ha empezado a buscar a Dios, y espero que también esto se pueda aplicar en tu vida, ¿no?, y en mi vida misma. Dice, en aquel tiempo, dice Isaías 29, versículo 18, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, que si nosotros fuimos sordos en alguna ocasión, que podamos oír ahora las palabras de este libro, ¿no? Y que nuestros ojos, si han sido ciegos, que podamos ver en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estoy segura que si nuestros oídos van a poder escuchar esta palabra de Dios, nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder ver en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ahora, también es importante saber que el Señor Jesucristo, en quien tanto creemos, ¿no?, confirmó la inspiración del Antiguo Testamento al citar palabras de sus 3 secciones: la ley, los profetas y los salmos. Voy a leer en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé. Aquí Jesucristo está hablando, ¿no? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También Jesucristo respaldó la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento en todos sus términos. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para anular, ¿no? Sino para cumplir, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesucristo mismo está diciendo, ¿no? Que de ese libro de la ley, ni una jota, ni una tilde iba a pasar o se iba a perder, ¿no? Hasta que todo se haya cumplido, dice, ¿no? Entonces, continuando con la lectura, el versículo 19 dice: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo está diciendo aquí, ¿no? Que cualquiera que lee esos mandamientos y los cumple y los enseña, se está refiriendo al libro de la ley, ¿no? Porque en el versículo 18 decía eso. Si no lo hace, si no enseña, dice, va a ser pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, será llamado grande, ¿no? En el reino de los cielos. Entonces, cuán importante es poder leer, ¿no? Las Escrituras, el Antiguo Testamento, y poder aprender y poder no solamente aprender, porque en el versículo 19 dice hacerlo, ¿no? Que los haga, dice, y que los enseñe, ¿no? Primero hacerlos, luego enseñarlos. Y así vamos a poder estar en buen lugar, ¿no? En la otra vida. Sabemos que el Nuevo Testamento está compuesto en la mayoría por los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Y Pedro clasificó los escritos de Pablo en la misma categoría que los libros inspirados del Antiguo Testamento, ¿no? Pedro los puso casi, digamos, en el mismo lugar, ¿no? Eso está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para vuestra salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, espero en realidad de que te pueda servir todo esto que he compartido contigo acerca de la Biblia, lo gran importante que es esa luz en nuestro camino, ¿no? Y que podemos confiar en que las traducciones serias transmiten lo que los creyentes necesitamos para estar enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Y el Espíritu Santo da testimonio de la verdad de esta revelación escrita y la utiliza como una espada para convencer de pecado, ¿no? Y guiarnos a nosotros los pecadores a Cristo, edificarnos espiritualmente y enviarnos para bendecir al mundo. Voy a leer para terminar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso nos trae, ¿no? El conocer, el poder leer la palabra de Dios, la Biblia. Esa palabra, dice, es viva. Y si es viva, nos va a dar nueva vida, ¿no? Y es eficaz, dice, eficaz contra todo lo que nos quiera atormentar, contra todo lo que nos quiera oscurecer nuestro camino, ¿no? Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es tan filuda, ¿no? Que puede cortar mucho más que una espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y realmente es así. La Biblia quebranta nuestra alma, quebranta nuestro espíritu y nos hace inclinarnos ante ese Dios verdadero, no ante ese Dios que está en los cielos.
Dice, ¿no? Discierne los pensamientos. Es así, empezamos a discernir nuestros pensamientos, a darnos cuenta en dónde hay una oscuridad, en nuestros pensamientos, dónde hay luz, ¿no? Y también dice que discierne las intenciones de nuestro corazón. Nos empezamos a dar cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón solamente leyendo la Biblia. Yo he podido comprobar todo eso, por eso quise compartir contigo esto, que lo maravilloso que es la Biblia, ¿no? Y por ser inspirada, todo lo que afirma la Biblia es verdad. No hay ninguna duda, no hay por qué decir que tal vez es inventada o es lo que sea, ¿no? Que podamos decir, no. La Biblia testifica de Jesucristo, no toda la Biblia testifica de Él, ¿no? Y sabemos que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida y Jesucristo es el camino, ¿no? Entonces, todo eso es Jesucristo, ¿no? El camino hacia Dios, es la verdad de Dios, es la vida de Dios, ¿no? Espero de verdad que te pueda servir, ¿no? Esto que he compartido contigo, porque conocer es vivir.